Saludos, estimados amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa La Voz Boricua. Esta noche tenemos con nosotros a un muy apreciado amigo que hace años nos conocimos precisamente en el Comité de Descolonización de la ONU, tal vez antes incluso en unas actividades que se llevaron a cabo aquí en San Juan, donde conocí al licenciado Manuel Rivera. Manuel es abogado boricua, residente en Washington, tiene allá su bufete y trabaja con distintos temas legales, como por ejemplo inmigración y otros temas generales. También está con nosotros, como siempre, Freddy Vadillo, nuestro director técnico, y este que les habla, el doctor Ramón Nenadich, catedrático jubilado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen. El tema que vamos a analizar esta noche es un tema que ha estado en boga en las últimas 2 semanas posiblemente, aunque ya hemos hablado anteriormente del asunto del estatus, sobre todo de primero los proyectos que presentaron Nidia Velázquez y Darren Soto, y luego el proyecto supuestamente de consenso, según ellos, que se presentó en el Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Y ese proyecto de consenso, cuando se llevó a cabo la votación fue partidista y mayoritaria demócrata, con 25 votos a favor y 20 republicanos en contra. O sea que lo del consenso realmente fue un mito. Pero ahora se añade un nuevo proyecto y es el proyecto de un senador amigo del Partido Popular Democrático. Entonces este senador, Wicker, ha insertado dentro de ese proyecto una cuarta opción del plebiscito, que es precisamente el Estado Libre Asociado Colonial. Y eso ahora cambia el juego, porque al haber 2 proyectos, uno en la Cámara que excluye al Estado Libre Asociado Colonial y uno en el Senado que lo avala, que lo incluye, entonces ahora posiblemente la perspectiva de que uno de esos 2 proyectos se apruebe se va a poner un poco más difícil, ¿verdad? Pero Manuel es un experto en este tema, ha escrito sobre esta situación y entonces vamos a darle la bienvenida al compañero Manuel Rivera y para comenzar le preguntamos a Manuel si podría darnos su opinión legal sobre estos 2 proyectos de plebiscitos que se han radicado tanto en la Cámara de Representantes y en el Senado, si son justos y si son equitativos para todas las alternativas y sobre todo para nuestro pueblo, porque el proyecto de la Cámara, el representante Raúl Grijalva lo quiere llevar, como decimos acá en el campo, como el carrito del gas, y no va a ser vistas públicas. Es un proyecto en cierta medida que lesiona los derechos de nuestro pueblo, pero vamos a dejar que Manuel sea el que nos explique esta situación. Adelante, Manuel. Sí, mira, yo creo que los proyectos que están actualmente en el Senado, hay varios proyectos, no solamente el de Wicker, pero hay varios proyectos. Yo estoy más enfocado en lo que está pasando en la Cámara, porque se percibe que en el Senado no va a pasar nada. Y esto de Wicker puede ser tal vez un favor que le hicieron a un cabildero contratado por los populares y decidieron hacer un proyecto de ley ahí a medias. Lo que yo he oído es que el proyecto pues no define bien lo del Estado Libre Asociado. Yo personalmente no lo he leído porque creo que en este momento no es tan importante, porque lo que es importante actualmente es lo que pasa en la Cámara, que es lo que se está viendo actualmente.
El proyecto de la Cámara, sí, es como tú dices, lo han tratado de llevar como el carrito del gas a la carrera. Ha habido mucha oposición en cuanto a eso, no solamente de los republicanos, pero también de muchos demócratas que se oponen a que se haga un proyecto de ley y se lleve a votación sin tener los mecanismos necesarios para que todo el mundo, incluyendo los congresistas en Estados Unidos, estén completamente educados de los efectos de las diferentes opciones y cuál es el compromiso de Estados Unidos y el compromiso de Puerto Rico. Se dice o se decía que el proyecto era de consensos, pero actualmente ese consenso se está rompiendo. Alejandro Ocasio-Cortez tiene mucha reservación sobre el proyecto. Ella pidió que el proyecto se le tradujera al español y que se incluyera el tema del lenguaje español en el proyecto, lo cual no se hizo, pero se tradujo el proyecto. Esa traducción no está certificada. O sea que si la traducción no está certificada, quiere decir que los puertorriqueños que lean ese proyecto en español no saben si todo lo que dice ese documento es lo mismo que dice en inglés. Y yo he escrito sobre esto, escribí una carta a varios congresistas. La última carta, pues, me dediqué a escribírsela a todos los republicanos del Comité de Recursos Naturales que le votaron en contra del proyecto, diciéndole que una de las cosas que se tenía que hacer era que la traducción tenía que ser certificada para hacer ambos documentos válidos. Porque no nos va a pasar como pasó que en Puerto Rico dicen Estado Libre Asociado y en los Estados Unidos dicen Commonwealth y los puertorriqueños entienden que el Estado Libre Asociado es una cosa y los americanos entienden que el Commonwealth es otra cosa, ¿no? Y ese es uno de los problemas que tenemos. Pero lo que yo veo aquí es que hay dos problemas fundamentales. El primer problema fundamental es que los demócratas están desesperados porque ellos necesitan una mayoría congresional en la Cámara y en el Senado. Ellos estiman que si hacen a Puerto Rico Estado, hay la posibilidad de que esos 5 congresistas sean demócratas y los 2 que van al Senado sean también demócratas. Una vez que ellos tengan esa mayoría en el Congreso, entonces ahí ellos pueden moverse rápidamente para recibir una petición de admisión del Distrito de Columbia, de Guam, Islas Vírgenes, y ahí van a haber demócratas adicionales, ¿no? Que vengan de Guam, que vengan de las Islas Vírgenes y del Distrito de Columbia. Una vez que ellos tengan una mayoría sólida, el paso y el plan, que es un plan que está a nivel de hablar, ¿no? En inglés le llaman talking plan. Es tratar de expandir el Supremo para entonces nombrar jueces que son extremadamente liberales al Supremo y tomar la mayoría en el Supremo. Porque eso es lo que se había dicho que Biden quería hacer. Pero obviamente Biden no lo puede hacer porque no tiene los votos demócratas, porque está bastante dividida la cosa. Al entonces tener una mayoría de jueces liberales en la Corte Suprema, entonces toda la dinámica cambia, porque lo que se oye es que los jueces de los circuitos, los jueces liberales de los circuitos, están sumamente preocupados porque el Tribunal Supremo que tenemos ahora, la composición del Tribunal Supremo que tenemos ahora es lo que le llaman el moral majority. Ellos van a deshacer toda la jurisprudencia que se hizo durante el juez Brennan.
El juez Brennan fue un juez asociado que trabajó bien fuerte para tener muchos de los derechos que tenemos hoy en día durante su incumbencia. Y eso es lo que se está jugando ahora, cómo ellos van a poder acaparar y ver qué es lo que hacen, porque los jueces que se han nombrado al Supremo son vitalicios, son bastante jóvenes y ellos van a deshacer, ya se deshicieron de Roe versus Wade. Entonces ellos van a entrar en otras cuestiones como el gay marriage y un sinnúmero de cosas que no le conviene a los minoritarios. Ahora, lo que he dicho, ¿no? Yo quisiera que la Corte Suprema se expandiera y que los demócratas pudieran nombrar jueces extremadamente liberales, claro, pero no lo quiero que sea al costo de ser Puerto Rico Estado. Eso lo hay que tener claro. Y la campaña que yo estoy llevando, pues a los republicanos, pues como una campaña republicana trompista. Mira, esto es lo que quieren hacer los demócratas, ¿ok? Jennifer González era miembro del Partido Republicano, que es un pequeño grupo en Puerto Rico, renunció del Partido Republicano cuando Donald Trump dijo que no apoyaba la estadidad. Y actualmente Jennifer González es lo que le llaman un borderline demócrata. O sea, Jennifer González está en la periferia, ahí del partido, entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Está en la línea y puede ser que cambie y se convierta en demócrata. Porque los únicos que le están apoyando el proyecto en el Comité de Recursos Naturales son los demócratas, ¿verdad? ¿Qué sucede? La otra cuestión fundamental es la cuestión de la ciudadanía. Yo me di de cuenta, y por eso fue que lo saqué como abogado de inmigración, entiendo el área perfectamente. Y a través de los años y hay observaciones que yo he hecho, he llegado a la conclusión de que los puertorriqueños quieren la ciudadanía norteamericana, la mayoría, pero no quieren estadidad. Eso está dividido y aquellos que quieren la estadidad tal vez la quieren porque temen de que si hay otro estatus diferente como independencia o libre asociación, van a perder la ciudadanía. Lo que pasa es que una vez que tú eres ciudadano no te la pueden quitar. Hay unos procedimientos establecidos ya avalados por la Corte Suprema de Estados Unidos donde dice cómo es que tú puedes perder tu ciudadanía. Y la única forma en la cual tú puedes perder tu ciudadanía es mediante una renuncia voluntaria. Entonces, el problema que tiene el proyecto de ley de Nidia Velázquez y Jennifer González es que ponen limitaciones a la ciudadanía norteamericana bajo la libre asociación y bajo la independencia. Y eso es inconstitucional porque nadie le puede decir a un ciudadano norteamericano que no le va a poder transferir su ciudadanía a sus hijos o a sus nietos, porque eso es lo que dice la ley, que cualquier ciudadano norteamericano que viva fuera de la frontera de Estados Unidos y tiene un hijo o un nieto nacido fuera de esa frontera, va a ser ciudadano norteamericano automáticamente. Entonces, ¿qué sucede? A través de los años y a través de la historia de Puerto Rico y en la política, han mantenido al pueblo chantajeado de que si ellos seleccionan otro estatus político que no sea el territorio colonial o la estadidad, que ponen en riesgo su ciudadanía norteamericana. Y eso es una gran mentira. Y ahora mismo hay apoyo a lo que yo he estado argumentando en respecto a que los puertorriqueños no pierden la ciudadanía bajo la independencia o bajo la libre asociación. El problema que tiene el proyecto de ley es que pone esas limitaciones y lo hace inconstitucional. Y la razón por la cual han hecho esas limitaciones y han hecho ese proyecto mediocre, ¿ok? Porque no cumple con requisitos
de ley constitucional y con jurisprudencia ya establecida por la Corte Suprema de Estados Unidos, pues lo que me da a entender a mí que esto es una cuestión de show para las gradas. Y entonces ellos buscan por medio de este proyecto es establecer de que el Congreso, por lo menos una de las cámaras del Congreso decidió que no iba a incluir el territorio. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, de que no se incluya el territorio, porque tú no puedes incluir el problema y darle a la gente seleccionar, que ese es el problema, ¿no? Selecciona el problema, que es el territorio. Lo que estamos tratando es deshacernos del territorio. Y ya hay unas elecciones que se hicieron en el 2012, donde los puertorriqueños rechazaron el territorio. Así que ese es donde estamos ahora. Se dice que no tienen los votos y que por eso no se va a llevar una votación en esta semana, según Hoyer le dijo al corresponsal del Nuevo Día. Sabemos que Chuy García de Chicago le votó en contra al proyecto. Sabemos también que una congresista de Michigan que representa un gran sector poblado por puertorriqueños también le votó en contra, y cuando se le preguntó, ella dijo: porque los puertorriqueños aquí que viven en mi distrito en Michigan me pidieron que le votara en contra. Y hay otros congresistas demócratas que también le van a votar en contra del proyecto. Así que no sabemos en este momento si el proyecto como está va a ir a votación. Una persona muy importante que es estadista, Richie Torres de Nueva York, dice que no está apoyando el proyecto. Así que hay muchos problemas entre los mismos demócratas y demócratas puertorriqueños que representan distritos puertorriqueños en Estados Unidos, que no están de acuerdo con el proyecto. Por lo menos Chuy García de Chicago ha dicho que una de las razones por las cuales él no va a votar por el proyecto es por el tema de la ciudadanía, como se ha tratado en la libre asociación. Y lo que aquí está pasando es que los congresistas tienen un desconocimiento de la ley de inmigración. Yo me he ofrecido a proveerle esa información, ¿no? Porque yo soy un experto en inmigración. Llevo 35 años haciendo inmigración, y una de las áreas que es más fuerte para mí es el tema de la ciudadanía. Porque si ustedes recuerdan, en Puerto Rico hubo un movimiento que la gente estaba renunciando por la ciudadanía norteamericana. También estuvo el movimiento del escritor y deportista que se me olvida el nombre ahora, me recuerdo ya mismo, que hizo hasta un pasaporte puertorriqueño. ¿Cómo es que se llama él? Puffy Santori. Puffy Santori. Sí. Entonces estaba Juan Maribra, y Juan Maribra renunció a la ciudadanía norteamericana y le entregaron un certificado de renuncia de ciudadanía, y quedó viviendo en Puerto Rico y votó en las elecciones, porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que bajo la Constitución de Estados Unidos él podía votar en las elecciones porque era ciudadano de Lela. Cuando hubieron otras personas que renunciaron a la ciudadanía norteamericana y el movimiento estaba tomando auge, ¿qué sucede? Alberto Lozada Colón, un abogado prominente de Puerto Rico, que hace ley de bancarrota, mucha gente lo conoce, renunció y no le contestaban. Y la otra gente que renunció tampoco le contestaba. Entonces, decidimos que lo que había que hacer aquí era demandar a la secretaria de Estado, Madeleine Albright, y argumentar que bajo la ley ella no tiene discreción de denegarle
un certificado de renuncia de nacionalidad a una persona que cumple con los requisitos, y los requisitos que había que hacer era que tú vas a una embajada extranjera, somete el papeleo, da una declaración que dice que tú estás voluntariamente renunciando a tu ciudadanía, y entonces eso se convierte como un proceso administrativo, no es una cuestión complicada. Y él lo hizo de esa manera y regresó a Puerto Rico. Le tuvieron que regresar el pasaporte porque todavía él no habían confirmado su renuncia, ¿verdad? Y estaba pendiente, pues él cogió su pasaporte y regresó a Puerto Rico y entró a Puerto Rico. Hubieron otras personas que hacían fila y campaban frente a la embajada norteamericana en la República Dominicana. O sea que el movimiento tomó auge y eso tal vez pues los gringos pues se asustaron y pensaron que eso le podía crear un problema más grande y decidieron pelear el caso de Alberto Lozada Colón, que era el único caso que se estaba llevando a nivel federal. Bueno, el Departamento de Justicia, que era el que representaba al Departamento de Estado, que era el que estaba siendo demandado, argumentó de que, número uno, Lozada había nacido en Puerto Rico y bajo la ley Puerto Rico, bajo la ley de inmigración, Puerto Rico es parte de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos, la 14ª enmienda, dice que solo aquellos que son naturalizados o nacidos en el país, Estados Unidos, son ciudadanos norteamericanos mediante la enmienda número 14. Hay otra sección de la ley de inmigración que dice que Puerto Rico, el Distrito de Colombia, Guam y las Islas Vírgenes, para este propósito, son un estado igual que cualquier otro estado de Estados Unidos. ¿Right? Entonces, ¿qué sucede? Que si tú naciste en Puerto Rico, entonces tu ciudadanía es constitucional, no como quieren argumentar aquellos que es estatutaria. Bueno, tal vez aquellos que nacieron, los hicieron ciudadanos norteamericanos bajo el Jones Act, la Acta Jones, pues esos fueron ciudadanos por estatutaria. Entonces, hubieron gente que renunciaron a no querer ser ciudadanos norteamericanos. Además, había un problema de que tuvieron que hacer, creo que en los años 20 o a finales del 20, tuvieron que hacer otra ley de inmigración para poder recoger a aquellos que no habían, porque no estaba claro, ¿verdad? Si lo que había hecho el Acta Jones quería decir que todos los que nacieran después de ahí iban a ser ciudadanos norteamericanos, eso no estaba claro. Tuvieron que hacer una ley para recoger e ir hacia atrás y hacer toda esa gente ciudadanos norteamericanos bajo esa ley. Entonces, pues, por cuestiones prácticas, decidieron que entonces hacían estas dos leyes. Primero, reconocer que Puerto Rico era un estado para los propósitos de inmigración, igual que cualquier otro estado, y que Puerto Rico para la ley de inmigración era parte de Estados Unidos. Y al hacer eso, pues todos los que nacen allí, pues son ciudadanos norteamericanos por la 14ª enmienda. Y ese es el asunto. Que no pueden argumentar ahora que solamente la ciudadanía norteamericana está protegida bajo el territorio o bajo la estadidad. Sí, pero fíjate, Manuel, me alegro que hayas hecho toda esa explicación, pero esto trae otra pregunta.
porque en el proyecto de Nidia Velázquez y Grijalva, porque ya Alexandria Ocasio-Cortez parece que se salió de apoyar ese proyecto, no solo por el problema del idioma, porque tengo entendido que ella sometió una enmienda para que el idioma oficial de Puerto Rico como estado fuera el español y no se la aprobaron. Pero creo que hubo otros problemas adicionales. Sin embargo, el proyecto de Nidia Velázquez y Grijalva dice que la ciudadanía nuestra, la ciudadanía estadounidense, es estatutaria. Eso está allí escrito. Y por eso dice entonces que bajo la independencia eventualmente se perdería la ciudadanía, que no se la podrían quitar a los que estamos vivos y que somos ciudadanos, pero a los hijos y a los nietos sí se la pueden quitar. Entonces, ¿por qué razón el proyecto vuelve a establecer que es una ciudadanía estatutaria cuando desde el 1931, creo que fue que se aprobó esa ley que tú dices, somos ciudadanos por nacimiento o, como se dice también, por sangre? Es decir, se hereda por sangre. Y esa ciudadanía es la que tú dices que se le puede pasar a los hijos y esa transmisión es automática. Tú no tienes que ir a ningún sitio. No es como si naces, por ejemplo, en Canadá, de padres estadounidenses, que tienes que ir a la embajada o al consulado canadiense más cercano para inscribir al hijo que nazca allá. Como le pasó a John McCain, porque John McCain nació en Panamá. Y este senador republicano Ted Cruz nació en Canadá. Y los padres tuvieron que ir al consulado de Estados Unidos en Canadá a inscribirlo. Vemos. Pero ¿por qué razón? Mi pregunta para que tú expliques mejor, porque yo creo que esto es un asunto político para tratar de eliminar la posibilidad de que grandes sectores del pueblo apoyen la independencia, metiéndole miedo precisamente de que van a perder la ciudadanía estadounidense si votan por la independencia. Y algo parecido bajo la libre asociación, eso por un lado, para que contestes eso. Y otra pregunta para que también la contestes es que en la opción de independencia, ese proyecto dice que los ciudadanos estadounidenses que vivan en un Puerto Rico libre y los negocios también van a tener que pagar contribuciones federales. Y yo me río de eso porque cómo es posible que ellos, asumiendo que ganase la independencia, haya una transición a la independencia. Entonces, ahora que nosotros no pagamos contribuciones federales individuales porque no tenemos representación en el Congreso por aquello que ellos hicieron en la Revolución de Independencia de no taxation without representation, ¿verdad? Que eso era tiranía, el poner impuestos sin representación en las cámaras en el Parlamento inglés, que eso era tiranía. Esa fue una de las consignas de la Revolución de Independencia en Estados Unidos. Entonces ahora nos vienen a decir en ese proyecto que si Puerto Rico elige la independencia, que nosotros tenemos que pagar contribuciones federales a los Estados Unidos. Por favor, explícanos esas dos cosas. Ok, en términos de las contribuciones, lo voy a dejar a lo último y te voy a explicar brevemente, porque estoy escribiendo un artículo sobre eso, lo estoy preparando, que es bastante interesante. Pero tenemos que entender que si Puerto Rico es independiente o está bajo una libre asociación con los Estados Unidos, Puerto Rico es un país extranjero, aún como hoy día, que es una colonia, pero es una colonia y es un país extranjero. Es un país que ha sido invadido y ha sido acaparado por los Estados Unidos, ha implantado sus leyes, etcétera. No hay cuestión al asunto de si Puerto Rico es un país extranjero o no. Ahora, bajo la independencia definitivamente es un país extranjero
que está fuera de las leyes federales de los Estados Unidos, al igual como yo creo que debe de ser bajo la libre asociación también. ¿Y qué sucede? Lo que yo estoy argumentando es que a los ciudadanos norteamericanos que vivan en el país soberano de Puerto Rico se tiene que tratar igual que cualquier ciudadano norteamericano que vive en México, que vive en Canadá, que vive en Inglaterra, que vive en Alemania, Suiza, igualito. Porque si no se trata de esa manera, pues entonces tú estás discriminando en contra de un grupo de ciudadanos norteamericanos y no lo estás tratando igual que tú tratas a otros grupos de ciudadanos norteamericanos. Entonces, el problema que tiene el proyecto es que si tú vas a dejar el proyecto así como está y viene un norteamericano de Ohio y se va a vivir temporariamente a Puerto Rico y su hijo nace allí, o se va a vivir permanentemente y su hijo nace allí en un Puerto Rico soberano, tú le vas a decir a ese irlandés que vino de Ohio, que su descendencia en Estados Unidos va por 5 o 6 generaciones, que su hijo cuando nace en este país extranjero que se llama Puerto Rico, no va a ser ciudadano norteamericano de los Estados Unidos porque nació en Puerto Rico. Eso es imposible. Tú no puedes hacer eso. Ahora, porque Puerto Rico es un país extranjero y Puerto Rico va a tener una embajada y un consulado norteamericano allí como lo tiene en cualquier otro país, inclusive Cuba, ¿verdad? Ahora, si tú eres ciudadano norteamericano y tu hijo nace en el país soberano de Puerto Rico, pues tienes que inscribirlo con la embajada, ¿ok? Porque ese hijo tal vez necesita un pasaporte para entrar a los Estados Unidos, porque ya nosotros no somos, ¿verdad? Estamos viviendo, nosotros como ciudadanos norteamericanos, estamos viviendo en un país extranjero que se llama Puerto Rico. Y cuando nosotros viajemos a Estados Unidos, tenemos que pasar por aduana con el pasaporte puertorriqueño, con una visa, si tú renunciaste a tu ciudadanía norteamericana, o como con el pasaporte norteamericano, si tú eres ciudadano norteamericano, igual que cualquier otro ciudadano que proviene de un país extranjero a entrar a los Estados Unidos. Entonces, ese punto hay que tenerlo claro. Ahora, la gente parte de la premisa de que van a ser 3.4 millones de ciudadanos norteamericanos viviendo en el país de Puerto Rico. Yo te garantizo a ti que va a ser mucho menos, porque cuando se empezó el movimiento de renunciar a la ciudadanía norteamericana, hubieron muchas personas. Nosotros contábamos así a la ciega que debería de haber 250,000 puertorriqueños que se iban a arriesgar a renunciar a la ciudadanía norteamericana, no importa lo que pasara, si los trataban de expulsar del país o lo que fuera. Por eso fue que los Estados Unidos paró eso. ¿Ven? Ahora, así que de que Puerto Rico va a ser un país con 3.4 millones de ciudadanos norteamericanos, eso no es cierto. Lo que sí es que tú como ciudadano norteamericano, si la ciudadanía no te conviene, pues tú la renuncias. Si tú como ciudadano norteamericano, los ciudadanos norteamericanos que viven en el exterior, sí tienen que pagar impuestos. Si viven menos, creo que de 320 días, algo así, pues en un país extranjero, pues tienen que pagarle taxes como cualquier otro ciudadano que vive en Oklahoma o vive en Washington, D.C., pues rinde sus planillas, ¿no? Pero si tú vives más de ese tiempo, entonces hay unas excepciones de que tú no pagas taxes a los norteamericanos, con la excepción de que tienes unos topes, ¿verdad? Creo que ahora son si tú ganas más de $120,000 anuales, entonces tienes que rendir unos impuestos. Pero además de eso,
Si tú eres ciudadano norteamericano y ganas menos de eso, si tú ganas por debajo de cierta cantidad, tú no tienes, en Estados Unidos, tú no tienes que pagar impuestos. ¿Ok? Y de eso es lo que estoy escribiendo. Pero también tú tienes el derecho como ciudadano norteamericano, vamos a suponer que tú seas una madre soltera, que lo que gana son $12,000 al año, tú puedes rendir impuestos para que te den el reembolso del child care, y hay unos incentivos hay dos. Uno es el child care y se me olvida el otro, tengo en la mente, el child credit, tax credit, que muchas personas lo cogen y eso puede añadir 3,000, 4,000, 5,000 o más, dependiendo del número de hijos que tú tengas, que es un cheque que te llega de los impuestos. O sea, tú tienes el derecho de reclamar eso porque eso lo tienen todos los ciudadanos norteamericanos que viven en un país extranjero. Ahora, si tú eres un empresario que estás ganando 1.5 millones de dólares en Puerto Rico porque tienes unas empresas, tienes una empresa que compite con Goya o tienes un periódico que compite con El Nuevo Día, ¿verdad? Y estás ganando 1.5 millones, ese empresario debe pensar si quiere seguir siendo ciudadano norteamericano para economizarse taxes. Y si tú entras a la internet, hay lo que le llaman los tax advisors, consejeros de impuestos, que te aconsejan que si tú no quieres pagar taxes, múdate a otro país, renuncia a la ciudadanía norteamericana y te economiza impuestos. Así que eso le puede trabajar a ambas partes, ¿no? Sí. Puede ser un alivio a ambas partes, porque ese es el derecho que tú tienes. Y eso solamente vamos a ver el beneficio de eso cuando seamos independientes y podamos utilizar esta forma. Hay unos estudios del Gates Institute que dice que si se elimina la ley de cabotaje, con eliminar la ley de cabotaje solamente se puede producir unos 13,000 empleos o más. Y hay unas ganancias de millones de dólares que eso puede rebasar lo que se puede aportar al país para hacer estos programas sociales como el PAN y el Mantengo. O sea, que hay recursos para mover esto. Y eso era lo que quería aclarar. No sé si se me quedó algo de explicar, así que me puedes decir. Sí, mira, casi una última pregunta. Ajá. Dependiendo de cómo tú la contestes, pero no te limites en el tiempo, es lo siguiente. ¿Por qué razón, según tu opinión legal, por qué razón tú entiendes que el gobierno de Estados Unidos no respeta el derecho internacional recogido en la resolución 1514, Romano 15 de la Organización de Naciones Unidas y sigue adelante primero, con no hacer nada para respetar el derecho a la libre determinación que está establecido en esa resolución? Y ahora vienen con este plebiscito, que es un plebiscito doméstico, es decir, es interno. Sin embargo, la resolución 1514 Romano 15, aprobada el 14 de diciembre de 1960, es decir, que tiene ya varias décadas de aprobada, establece textualmente que todos los países que tengan colonias a partir de esa fecha están obligados por esa resolución a traspasar los poderes soberanos que le han conculcado a esos pueblos y tienen que traspasarlo a esos pueblos coloniales. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos siempre ha hecho caso omiso, no solamente de ese aspecto del derecho internacional, sino de muchos más, porque esa resolución también dice
que mantener a un país sometido a un régimen colonial es una violación de los derechos humanos de los ciudadanos de ese país. Y los Estados Unidos se pasan cacareando a nivel internacional de que ellos son defensores de los derechos humanos y de la paz, como sabemos, ¿verdad? Sin embargo, a nosotros no nos respetan los derechos humanos, cuando ellos son los mayores violadores de derechos humanos que hay en el planeta. Entonces yo quisiera que tú nos explicaras, para beneficio de las personas que ven y escuchan nuestro programa, ¿cuál es tu opinión de por qué Estados Unidos no respeta la resolución 1514 y las 40 resoluciones del Comité de Descolonización que le han dicho reiteradamente que tiene que resolver el problema colonial de Puerto Rico respetando el derecho internacional? Bueno, sí, esa pregunta es bien importante. Bueno, es claro que los Estados Unidos acostumbra a no respetar derechos humanos en otros países. Y está claro que no siempre Estados Unidos respeta la ley internacional cuando interviene con otros países. Y no es de sorpresa de que, como ese es el modus operandi de los Estados Unidos, del gobierno, que tampoco respete la resolución 1514 y todo el andamiaje que ha creado el Comité de Descolonización para proveer un mecanismo que pueda descolonizar a Puerto Rico y a otras colonias que están en posesión de Estados Unidos y de otros países. Así que lo que trata de hacer Estados Unidos es de alargar el tiempo que ellos, lo más que ellos puedan, para mantener a Puerto Rico como colonia. Es una estrategia de ellos de hacer todo esto, lo que se está haciendo ahora, para que el tiempo pase y ganar tiempo y seguir pues con la colonia. Y ahí donde tú ves que están dispuestos a ofrecer el estatus territorial como una opción de que los puertorriqueños puedan votar por ser colonia. Así que no me extraña, porque Estados Unidos acostumbra a violar derechos humanos y a no respetar las leyes de la comunidad internacional. Y eso es como yo lo veo. En respecto a lo que tú habías mencionado anteriormente, no sé si fui claro en que Grijalva, el bill de Grijalva con Nidia Velázquez y Jennifer González se refiere a la ciudadanía de los puertorriqueños como una estatutaria. Pues es el problema que tiene el proyecto de ley, por eso es que hay mucha gente que no lo aprueba, ¿verdad? Y lo crea inconstitucional. Y yo le escribí una carta a Grijalva diciéndole: tienes que eliminar de la sección 208, cuando habla de la libre asociación, de poner esas limitaciones que le estás poniendo a la ciudadanía norteamericana. Y le cité los casos y le di toda la jurisprudencia, pero no han hecho caso omiso a eso, ¿no? Y no solamente ahora que yo traje el asunto lo hice público, ¿no? Hay mucha gente que está apoyando eso y le está diciendo ahora mismo, si salió hoy Carmen Yulín argumentando que los puertorriqueños no pierden la ciudadanía norteamericana bajo la independencia. Y ese es el caso. Yo creo que los puertorriqueños van a estar más claros ahora de cuál es su estatus como ciudadanos bajo la independencia. En cierta parte, este proyecto nos ha dado la oportunidad para nosotros destapar y ventilar hechos, ¿verdad?, que se desconocían anteriormente en Puerto Rico, porque te lo puedo decir hasta yo mismo, yo estaba confundido con la cuestión de que si Puerto Rico era independiente y podía mantener su ciudadanía norteamericana, pero a través de los años me di cuenta de eso, ¿no? Y hay en el 1997, las Naciones Unidas
crearon una comisión para estudiar, y han hecho 3 reportes, para estudiar cuando hay una división, cuando 2 países se dividen o 2 países se integran o un país es descolonizado, la prerrogativa de cuál nacionalidad y ciudadanía quiere tener la población del país sucesor son los del país sucesor, ¿no? Los que se han independizado o los que se han integrado. Tú puedes tener una doble ciudadanía, tú puedes tener la ciudadanía puertorriqueña y la ciudadanía norteamericana. Si la ciudadanía norteamericana no te conviene, tú la renuncias, simple. Pero entonces hay, eso a nivel internacional apoya el concepto de que son, que son los habitantes del pueblo sucesor los que deciden qué ciudadanía ellos quieren mantener. Ese es el caso de las Islas Cook. En el pacto de libre asociación que hicieron con Nueva Zelanda, precisamente ellos establecieron que ellos son ciudadanos de las Islas Cook y ciudadanos neozelandeses, pero los ciudadanos neozelandeses no son ciudadanos de las Islas Cook. Ese es el pacto que ellos acordaron hace años ya. Ahora, es posible que tú sepas de un caso que yo leí hace muchos años y se me olvidó ¿verdad? El nombre del caso, pero se dio un caso de un ciudadano estadounidense de descendencia israelí, ya mayor de edad, se fue a vivir a Israel, estuvo unos años viviendo en Israel, se hizo ciudadano de Israel también porque tiene ese derecho, y luego decidió regresar a Estados Unidos. Y entonces cuando regresa a Estados Unidos, el Departamento de Estado le quita la ciudadanía estadounidense, se la cancela porque le dice que al hacerse ciudadano de otro país, automáticamente pierde o perdía la ciudadanía estadounidense. Él demandó al Departamento de Estado y al gobierno de Estados Unidos en un tribunal en Estados Unidos y ganó el caso. Eso fue para los años 50, tengo entendido, o 60 por allá. Y tiene ciudadanía dual. Ahora mismo hay muchos países que ya están aceptando la ciudadanía dual. O en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, donde lo que se necesita es tener una tarjeta de identificación de que eres miembro de la Unión Europea y no necesitas pasaporte para viajar de un país a otro y tampoco necesitas ningún tipo de permiso especial para trabajar en otro país de la Unión Europea si eres de un país miembro de la Unión Europea. Es decir, que este asunto de la ciudadanía ya va por otros caminos muy adelantados en el caso de Europa y en el caso de otros países. Por ejemplo, España tiene ciudadanía dual con Perú y tiene un arreglo de que los ciudadanos peruanos pueden viajar a España sin pasaporte, pueden tener todos los beneficios como si fueran ciudadanos españoles y viceversa. Entonces, ¿cuál es el empeño de los Estados Unidos en hacer ese tipo de castigo para nuestro pueblo? Castigo porque, como tú dijiste al principio del programa, la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos quieren ser ciudadanos estadounidenses. ¿Cuál es el asunto de Grijalva y de Nidia Velázquez, que me extraña de una persona como ella, que es precisamente nacida aquí en la isla, de poner esos obstáculos, si no es para tratar de evitar que la independencia obtenga un número más amplio de votos o la libre asociación y tratar de favorecer entonces a la estadidad, por lo que tú dijiste al principio del programa, porque puede haber una agenda oculta del Partido Demócrata tratando de pescar en ríos revueltos, como decimos acá, y ver si nos obligan a ser Estado, a incorporarnos como Estado, junto con otros territorios, para poder tener mayoría casi perpetua, porque eso le daría una mayoría perpetua prácticamente en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. ¿Puedes explicar eso?
Sí, mira, en términos de la ciudadanía, si tú miras el historial de los cambios que se han hecho a la ley en términos de quiénes son los que pueden adquirir la ciudadanía norteamericana, ha ido evolucionando a favor de que los que nacen fuera del territorio de Estados Unidos y tienen un padre o un abuelo que nacieron en Estados Unidos y vivieron un tiempo en Estados Unidos, y en este caso, cuando digo viviendo en Estados Unidos, serían los puertorriqueños que viven en Puerto Rico, ¿verdad? Ese tiempo se va a contar para que puedan transferir su ciudadanía hacia adelante. Ha ido evolucionando a favor de expandir y facilitar que las personas puedan obtener su ciudadanía norteamericana por medio de la sangre, ¿no? De transferirla. Y en un escenario como un Puerto Rico soberano que yo traté de explicar no hace mucho en un artículo en Ende, en una columna, es que los puertorriqueños, tú sabes que les gustan salir y entrar y van a estar entrando y saliendo a Estados Unidos, van a enviar a sus hijos a estudiar en las universidades en Estados Unidos, etcétera. Se casan por acá y después se deciden regresar a Puerto Rico y tienen hijos allá y los hijos de ellos pues quieren venir también para acá a estudiar y va a haber una, tú sabes, por un largo tiempo, por decenas de generaciones de ciudadanos norteamericanos, que en el futuro nosotros tendríamos que el problema que nosotros tal vez enfrentaríamos como país independiente, mira, tenemos demasiado de ciudadanos norteamericanos aquí, pero yo creo que eso tal vez nos daría una ventaja a nosotros, ¿no? En este momento, como están las cosas ahora y en la forma en que piensan los puertorriqueños hoy día, es que ellos quieren mantener su ciudadanía norteamericana porque son 125 años con esa ciudadanía. Aún aquellos independentistas que yo conozco, que son los más leales a la idea de la independencia, dependen de la ciudadanía norteamericana. ¿Ven? Y entonces hay que mirar eso y lo bonito de esto es que tú tienes la decisión, es voluntario. Tú no tienes que renunciar colectivamente porque Puerto Rico sea independiente, es una decisión tuya voluntaria. Sí, el factor ese de que han hecho o han puesto lenguaje ahí de que la ciudadanía de los puertorriqueños es estatutaria. Ese es el jueguito político, ¿no? Y lo que pasa aquí es que pues hay que también adjudicarle responsabilidad a los colonialistas que vienen aquí a los Estados Unidos, al Congreso, y se envuelven a tratar, pues yo digo, oye, pero ¿qué puertorriqueño se va a querer hacer daño a ellos mismos y hacerle daño a su familia? ¿Cómo tú vas a poner una cuestión ahí que lo que le va a hacer daño es tu familia? Pues lo que ellos están tratando de hacer es, y eso fue una de las cuestiones que yo he planteado en una de las cartas que le estoy enviando a los republicanos, que ya le envié a todos los del comité, y es que tienen que hacer la opción de la independencia más atractiva a los electores de Puerto Rico. Porque si tú le vas a poner todas estas cosas y vas a poner la independencia como una cuestión fea, pues nadie va a querer votar por algo que no es atractivo. Y entonces simplemente lo que estamos pidiendo nosotros es, mira, cumplan con la ley. La ley dice esto y eso es lo que debe de tener esa opción. Eso es lo que estamos pidiendo. Nosotros no estamos pidiendo ningún arreglo especial ni ningún arreglo diferente. Eso lo están haciendo los estadistas, ¿no? Que quieren, que hablan de tener una estadidad con comité olímpico y con representación en mis universos y todas esas cuestiones. Nosotros no estamos, o sea, nosotros estamos simplemente pidiendo que se cumpla con la ley. La ley dice esto, pues eso lo deben de poner ahí. No me ponga ahí una cuestión que es ilegal, es inconstitucional.
pero a base de lo que tú estás diciendo y todo lo que has explicado, yo entiendo que hay base suficiente para que si ese proyecto, asumiendo, ¿verdad? Asumiendo hipotéticamente que ese proyecto sea aprobado en ambas cámaras, que yo sé que no va a pasar, pero hipotéticamente, ¿habría base legal para impugnar en los tribunales ese proyecto entonces? Sí, claro, definitivamente. Yo creo que, mira, basado en lo que decidió la Corte de Distrito Federal en el caso de Alberto Lozada Colón versus Departamento de Estado, donde ahí se explicó todo que yo estoy argumentando, ¿ok? Este caso se radica la demanda y no creo que vayamos a llegar a litigación porque se puede resolver por medio de mediación. ¿Okay? Podemos tener un mediador y lo único que tiene que hacer el Departamento de Justicia, que son los que van a representar al Congreso, porque ese es el procedimiento, ¿no? Pues va a decir, no, esto es inconstitucional. O sea, que el caso se puede resolver en términos de mediación. Ellos saben que esto no se va a aprobar de esa forma. El problema y la preocupación que yo tengo es que le están enviando a los puertorriqueños mensajes erróneos, cuando esto debería ser un proceso de informar al pueblo. Vamos a ser honestos, vamos a tener, y yo se lo dije a Grijalva, mira, hay que tener un proyecto honesto y este proyecto no es honesto. Ahí hay cosas que no son verdaderas. Entonces, esa es la cuestión, que esto no llega ni a primera base en un proceso de litigación a nivel federal. Ok, ya estamos casi a final del programa, pero una última pregunta, y ahora sí es última. Fíjate, acá el doctor José Israel Alameda, que es un economista muy reconocido en el país, de los mejores economistas, es catedrático en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y trabaja en el Departamento de Economía como profesor. Y él hizo un estudio en el 2017 donde él determinó que los Estados Unidos le deben a Puerto Rico nada más que por el uso indebido de la tierra, lo que él llama el land space, que es el uso de la tierra, las aguas y el aire, es decir, la superficie aérea, le deben la cantidad de más de 6 trillones de dólares. Eso no incluye los daños emocionales y psicológicos que provoca el colonialismo. Ahora mismo en Estados Unidos yo he estado muy pendiente y hay un movimiento muy fuerte de la población de descendencia africana, los afroestadounidenses, descendientes de esclavos, que le están exigiendo al gobierno federal que le pague reparaciones a todos los descendientes de esclavos en la actualidad, porque la razón fundamental por la que hay una brecha tan grande entre el promedio de los ingresos y los bienes de los descendientes de esclavos africanos en Estados Unidos y de los blancos es inmensamente grande. Y entonces ese movimiento yo lo he estado siguiendo mucho en estos últimos días y ya ellos están a punto de aprobar en la Cámara una comisión para que estudie esa situación, pero ya también hay 11 ciudades en Estados Unidos que han aprobado a nivel de la ciudad, del municipio, han aprobado legislación municipal para pagarle reparaciones a los descendientes de esclavos de esas ciudades, ¿ok? Que viven en esas ciudades. Entonces te pregunto, ¿no es acaso una especie de tirarle un manto a esa situación de la necesidad de pagar reparaciones a nuestro pueblo el hecho de querer hacer un plebiscito como este para encubrir el hecho de que tienen que pagarle reparaciones a nuestro pueblo? Desde luego, ellos pueden decir no vamos a pagar, ¿verdad? Pero si un caso se llevara a los tribunales con suficiente evidencia exigiendo el pago de reparaciones,
es posible que sea viable y eso cambiaría todo el escenario político en el país. No digo que que de ganar el caso se adjudicarían más de 6 trillones, pero de todas formas sería un impacto muy grande en la política de los Estados Unidos a nivel interno y a nivel internacional. Si puedes comentarnos brevemente sobre eso. Sí, mira, eso es bien importante porque definitivamente el colonialismo le ha hecho un daño enorme a la vida del puertorriqueño, en términos de cómo nosotros vamos a salir adelante cuando nos descolonicemos. Y Estados Unidos, pues, le debe reparaciones a Puerto Rico. Son 6 trillones de dólares de acuerdo al economista Alameda. Yo creo que eso se tendría que llevar no en una corte estadounidense, porque las cortes de Estados Unidos pues van a tratar de proteger al gobierno de Estados Unidos y a la economía de Estados Unidos. Eso se tendría que bregar en términos a nivel internacional, diría yo. Actualmente, que lo puse en una de las cartas, en la carta que le he escrito a los republicanos, es cuando aquel congresista de apellido o de nombre Jody Hice dijo allí en las vistas que había que poner, que bajo la independencia había que ponerle una base militar a los puertorriqueños para proteger los intereses de Estados Unidos y evitar que China le pagara la deuda nacional a Puerto Rico, porque eso iba a incurrir en los mejores intereses del pueblo norteamericano. Entonces yo le pregunto, mira, yo no había pensado nunca, se me había ocurrido que China podía pagar la deuda nacional de Estados Unidos, pero si China lo hace, fantástico, eso es una idea brillante. Todo depende bajo qué término, ¿verdad? Nos van a pagar la deuda, pero esas son decisiones, le dije yo, que hacen los países soberanos. Nosotros como país soberano tenemos que hacer esa decisión y eso no le incumbe a los Estados Unidos de qué tipo de decisión nos vamos a hacer. Pero si tú ya te adelantas que le va a poner a los puertorriqueños una base militar, si tan siquiera poner pies en tierra, entonces no estamos aquí bregando de buena fe. Y le mencioné de que a los puertorriqueños les gusta pedir prestado, porque esa es la forma en que ellos mueven la economía. ¿Entiendes? A los puertorriqueños les gusta pedir prestado, eso no hay duda. Pero Estados Unidos actualmente le debe 1.06 trillones a China. Y se habla de que China le puede poner mucha presión a Estados Unidos y demandar que le pague ese 1.06 trillones. Y se comenta de que si China le demanda que Estados Unidos tiene que pagarle 1.06 trillones, hay una guerra entre China y Estados Unidos. Imagínate ahora, porque eso quebranta la economía de Estados Unidos, 6 trillones de dólares, pero es cierto, o sea, claro, ese daño está ahí, claro. Ese daño está ahí. Así bueno, que en el caso, esa es la mejor forma que yo puedo contestar esa pregunta. Ok, en el caso del movimiento de descendientes de esclavos, ya se han hecho muchos estudios, sobre todo económicos. Hay un profesor que escribió un libro que se llama From Here to Equality. Él tiene un apodo, le llaman Sandy Dirty, creo que es Dirty, creo que es el apellido. Yo mandé a buscar el libro. Es un doctor en economía y él ha calculado que la deuda del gobierno federal con los descendientes de esclavos en Estados Unidos, que son creo que más de 4 millones y pico,
es de 14 trillones de dólares. Ese es el cálculo económico que él ha hecho. O sea que si nos juntamos con los descendientes de esclavos y nosotros, quebramos a los Estados Unidos. No tienen para pagarle a China. Ok, Manuel, pues muy agradecido por tu participación. Gracias por la invitación. Esperamos tenerte nuevamente. Claro. Ha sido un placer para nosotros poderte tener en el programa y eventualmente, dependiendo cómo evolucione este asunto de esos supuestos proyectos plebiscitarios, pues te volveremos a convocar para que sigamos orientando a nuestro pueblo. Claro, muchas gracias por tu participación. Gracias a ti por invitarme. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy en un programa más de La Voz Boricua. Le agradecemos por su sintonía. Esperamos haberle aclarado dudas, sobre todo de parte del licenciado Manuel Rivera, con relación a varios de los aspectos que contienen esos proyectos plebiscitarios que no están del todo claros con relación a los derechos de nosotros como, ¿verdad? Como pueblo y como ciudadanos de los Estados Unidos. Así es que esperamos en un próximo programa, dependiendo cómo evolucione este asunto de los plebiscitos, si se aprueba o no se aprueba, pues entonces le daremos mayor información para el beneficio de ustedes. Hasta luego.